mismo, también entendiendo el territorio Argentina como un territorio donde habitan personas de distintas nacionalidades, también disidente, ¿no? Donde incluimos también una mirada también estratégica, donde pensamos en políticas y en construir una Argentina para las mujeres, para las personas de la diversidad sexual, para aquellas personas además que tienen mayores dificultades de garantía de sus derechos. Y que bueno, y un poco en el marco de ese debate y de por qué nosotras hacemos y promovimos este encuentro virtual, la modalidad de los talleres, que obviamente no siempre se hacen de un día, pero la modalidad es una modalidad de compartir experiencias, de establecer quizás algunos debates que seguramente nosotras, si bien tenemos disparadores, las invitamos a que también ustedes puedan poner algunos ejes de debate que les parezcan interesantes. Que si bien nos vamos a encontrar durante 1 horita y media, mañana también tendremos la posibilidad de hacer una devolución en lo que es la plenaria de cierre a las 15 horas mañana, así que hacia el final del debate de hoy les enviaremos también la invitación para participar mañana. Y bueno, y ahora sí le dejo la palabra a Abby, que yo me voy a encargar otra cosa, perdón, mínima, es que me voy a encargar de moderar y voy a estar tomando nota de quienes van a ir tomando la palabra, así que bueno, ahora sí le paso la palabra a Abby. Hola, buenas tardes a todas las presentes. Bueno, como bien fui, es una actividad esta en conjunta que llevamos junto como Malá, Sur y Libres y Diverses, en la cual también incluye lo que es nuestra formación, obviamente. Yo soy parte del movimiento Sur Universitario, que se encuentra a lo largo y a lo ancho del país, y brindamos capacitaciones, charlas, congresos con respecto al feminismo y al conquistar nuevos espacios. No solo ahora nos impide la pandemia, pero también en la presencialidad realizamos varias actividades. Así que sin más quitar tiempo para la charla y escuchar a las oradoras, te paso la palabra, Sofía. A ver. Así que bueno, ahí si les parece, me parece primero darle la palabra bueno, a Pancha, que nos está escribiendo de Chile, y luego la escuchamos a Rocío. Si quieren ir abriendo sus micrófonos y contarnos un poco sobre cómo viene la realidad, les digo cuáles son los pequeños disparadores que preparamos, que en realidad tiene que ver con algunos avances en materias de derechos, digamos, plantear qué vemos como avances en materia de derechos, qué desafíos vemos. También sabemos que los territorios particularmente también atravesamos distintos, digo, si bien compartimos el territorio latinoamericano, también atravesamos distintos debates y distintos desafíos que tienen que ver también con el arraigo, con la cuestión cultural, con la cuestión institucional. Después algunas cuestiones de compartir algunas políticas particularmente, digamos, en lo que es género y diversidad. Y bueno, y también invitar a reflexionar y a pensar algunas cuestiones que tengan que ver con cómo construimos o cómo vamos a construir o cómo podemos aportar a construir esa Latinoamérica feminista y disidente. Bueno, así que sin más, y no quiero monopolizar la palabra, le pido a Pancha que nos dé un saludo y pueda empezar a hablar. Muchas gracias a todas y a todos. De verdad muy emocionada de poder estar en este espacio, más allá de la pandemia, que ha tenido obviamente sus limitaciones, la potencia de los virtuales que no podamos encontrar en espacios así, desde distintas partes de Apiayala. Soy Pancha, soy integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios. Es un movimiento social en Chile que surge hace alrededor de 8 años bajo la lucha contra la privatización de las aguas, de los bienes comunitarios y de los territorios. En Chile tenemos una dictadura a nivel constitucional, somos uno de los pocos países del mundo que después de una dictadura cívico-militar no hubo un proceso de construcción de una nueva constitución, y es así que, por ejemplo, se crea un código de agua que privatiza las aguas desde 1981. Y siempre cuento, en Chile se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar el agua. Se rematan ríos
en el diario ustedes pueden ver los avisos económicos. Y una cosa importante como movimiento es que mujeres y disidencias también somos parte hace 2 años de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, que también es una instancia de coordinación feminista a nivel plurinacional. Voy a tratar de ser breve, pero creo que son temas interesantes a atencionar. Cuando el Movimiento por el Agua y los Territorios nos definimos anti-extractivistas, porque entendemos que además la relación de opresión no es solo el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo, o sea, asumimos esos 3 ejes, pero nos parecía fundamental que además la dinámica del capitalismo en Abya Yala es a partir de la perpetuación de economías primarias exportadoras a costa de la explotación de la naturaleza. Entonces empezamos a dialogar sobre la necesidad de una lucha socioambiental, primero descolonizando la naturaleza, entendiendo que si bien es una categoría que emerge con la modernidad, es una categoría que queremos reivindicar para entender que no solo luchamos por el agua como derecho humano, sino como también derechos de la naturaleza. Es así que el año pasado hicimos cabildos por el agua, más de 70, de Arica a Magallanes, para proponer gestión comunitaria de las aguas. Esa gestión comunitaria de las aguas, entendida como pensarnos desde las cuencas, las subcuencas, desde las prácticas ancestrales de los distintos pueblos y desde la autodeterminación que pudiésemos hacer los pueblos en la gran dimensionalidad de que es la lucha por el agua. En tanto los ríos, pero también los mares, las sanitarias, los glaciares, los salares, los bofedales, y entendiéndonos nosotras y nosotros también como cuerpos de agua. Y en ese andar han surgido, yo creo, 2 ejes fundamentales. Uno, nos definimos como un movimiento plurinacional, que si bien tomamos la experiencia histórica que hubo del proceso en Bolivia y en Ecuador, no entendemos la plurinacionalidad desde el Estado, sino nos hemos situado como movimiento de la plurinacionalidad desde los territorios. Y en esa construcción de lo plurinacional, entendiendo que podría ser otra palabra en otro momento también. Y nosotros hablamos de plurinacionalidad en el Movimiento por el Agua y los Territorios, en el Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, como la articulación, la coexistencia, el reconocimiento, pero no solo eso, el apoyo mutuo y el conocimiento de distintas comunidades políticas, entendiendo que estas comunidades políticas somos pueblo originario, afro, migrantes, sectores populares urbanos y sectores campesinos. O sea, la plurinacionalidad, si bien es una potencia importante que emerge desde los pueblos originarios y el mundo afro, nosotros lo entendemos desde una lectura más amplia como relacionarnos como pueblo. Hablamos como de la figura de la polifonía, cómo a través de distintos tonos, distintas voces, hacer una sonoridad. Entonces la plurinacionalidad está mucho más pensada desde esa lectura. Y por otra parte nos definimos como un movimiento antipatriarcal, porque entendemos que el extractivismo, que la extracción ilimitada de los bienes comunitarios para la venta a los mercados internacionales, trayendo contaminación, despojo. En Chile tenemos la radiografía, norte la minería, en el centro el agronegocio, en el sur el modelo forestal, que se cruzan también. Decimos que además el extractivismo tiene rostro de mujeres de disidencia, porque el extractivismo construye territorios y economías masculinizadas, donde los trabajos son más precarizados para las mujeres, las disidencias, subempleo, feminización del empleo, invisibilización del trabajo, del sostener la vida, en territorios degradados donde además tienes que subsanar la vida diaria desde la violencia político-sexual. O sea, donde está la minería hemos visto el aumento grave, o por ejemplo, hace poco pudimos ya establecer más con relaciones concretas, como en territorio donde está instalado el agronegocio en Chile, la quinta región, es uno de los territorios por excelencia de lesbo-feminicidio. O sea, ahí vemos una relación en los feminicidios, también con prácticas extractivistas en los territorios. Entonces, y entendemos además la importancia, no toda la mujer y todas las niñas y disidencia, también desde esta plurinacionalidad. Así que desde ahí hemos construido este desafío, lo plurinacional, feminista. Si bien somos un movimiento muy diverso, somos más de 100 organizaciones, nos definimos plurinacional y antipatriarcal. Y desde el movimiento es que emergemos una colectividad que nos hacemos parte de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, donde nos definimos como feministas comunitarias, feminismo de los pueblos, o feministas anti-extractivistas, y de hecho desde ahí hemos hecho articulación con las otras territorialidades. Así que eso ha sido nuestra construcción, estamos en tiempos complejos, hemos
por suerte, entre comillas, estamos reviviendo nuevamente nuestra revuelta el 18 de octubre, al igual que en Ecuador, los pueblos es un mes que nos rememora un año de revuelta, que nunca se disipó, pero que obviamente la política de los autocuidados, porque el Estado ni los gobiernos de turno nos cuidan, tuvimos que generar nuestras políticas de cuidado frente a la pandemia. Pero hoy, desgraciadamente, no sé si supieron, la semana pasada, cerca de la Plaza de la Dignidad, a media cuadra, Carabineros de Chile lanzó un chico de 16 años al río. Por suerte, Anthony no fallece, pero eso es una impronta que nos vuelve a situar en la necesidad de ocupar las calles. Ayer había más de 3.000 personas nuevamente protestando. Se nos viene una elección sobre una nueva constitución, apruebo o rechazo, el 25 de octubre. Sin embargo, si bien muy masivamente nos estamos movilizando por el apruebo, desgraciadamente la alternativa que después viene, si es convención mixta o convención constitucional. Quiero decir que nuestra lucha histórica por una asamblea constituyente plurinacional, feminista, ni siquiera nosotros hablamos de paridad nos parece casi sentido común. Nosotros queremos una constitución donde el feminismo pueda aportar en la reflexión y socioambiental desde los derechos de la naturaleza, con las figuras que nos dan como alternativas, lo vemos bastante difícil, porque las y los constituyentes van a ser elegidos por sistema de lista, partidista, al igual como se votan a los diputados y las diputadas. Entonces, ¿qué estamos? Tratando de desbordar los procesos desde las calles, desde las reflexiones. Hay tensiones sin duda sobre la lectura del momento, pero creo que justamente estos tres elementos siguen siendo un eje muy importante que ha permitido articular feminismo, defensores y defensores de los territorios con la lucha del pueblo originario y la de los estudiantes. No olvidarán que nuestra gran revuelta emerge cuando las y los estudiantes de enseñanza media, secundaria, nosotros le llamamos enseñanza media en Chile, saltan los torniquetes en contra del alza del metro. Y de ahí viene una explosión que siempre decimos, que viene el sentido común de la rabia, pero que también viene construida desde trayectoria. Entonces, es el aporte, seguimos luchando contra la impunidad, tenemos centenares de mutilaciones de ojos, compañeras que fueron mutiladas, que son de la coordinadora, centenares de casos de violencia político-sexual, tanto mujeres, disidencias, pero también hacia hombres, la violación en comisaría, muertes. De hecho se conmemora en 2 días más el asesinato de un migrante ecuatoriano en el marco de la revuelta. De hecho, en La Serena del Norte se va a hacer una acción junto a su madre esta semana contra la cárcel política. Hay más de 2.000 detenidos detenidos en el marco de la revuelta. Así que nada, sosteniendo un proceso de reflexión, pero también entendiendo la importancia de decir no más cárcel política de los presos y presas de la revuelta y de la cárcel política del pueblo mapuche. Traté de ser lo más breve posible de hacer esta radiografía para dar ciertos elementos, pero creo que con esto, compañeras, compañeros, podemos tener harto elemento en común desde donde reflexionar. Así que agradecida por la invitación. Gracias, Pancha. Ni hablar nos has dejado muchísimos elementos para seguir discutiendo y para que debatamos. Ahora sí, si les parece, le damos la palabra a Rocío, de Paraguay, para que nos cuente también la experiencia desde allí. Hola, ahí sí. Bueno, estoy con Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad muy contenta de participar de este evento, que bueno, para nosotras en Paraguay siempre el encuentro de mujeres que lleva más de 3 décadas en Argentina, siempre es un espacio de referencia y todavía una deuda de nuestro sector, de poder encontrarnos entre todas en un encuentro nacional con todas las diferencias, las diferentes banderas que levantemos cada uno de los grupos y organizaciones, a ponernos de acuerdo en la agenda de lucha, porque finalmente es la realidad en la que va imponiendo también esa agenda. Bueno, voy a tratar de ser breve, es muy difícil. Bueno, nosotras en Paraguay también, por supuesto, estamos formando parte de la coordinadora del 8M. Quedó así, digamos, instalado el nombre por la prensa, por el grupo, entonces ya decidimos no cambiarle porque tiene su lugar y su espacio ganado. Por más que las marchas se hagan el 25 de noviembre o se hagan en cualquier otra fecha, digamos que es conocida por ese nombre, entonces decidimos dejar así.
Bueno, en el grupo al que yo pertenezco, estamos desarrollando diversas actividades y sobre todo círculos de apoyo en este proceso de la pandemia y de la cuarentena, donde hubo un aumento de todo tipo de violencia. La violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, se disparó en datos que no veíamos antes. De hecho, antes ni se registraban, ¿verdad? Antes de la ley que tiene recién 3 años de vigencia, pero que nos permite tener algunos datos de cómo se va moviendo. Ahora, más allá de la violencia intrafamiliar, doméstica, la violencia que las mujeres estuvimos sufriendo durante este proceso de pandemia fue la violencia laboral. En términos de la flexibilización laboral, yo estoy en un departamento que estamos muy cerca de la capital del país, donde la mayoría del trabajo de las mujeres es en las maquilas. Y tienen un gran protagonismo también estas mujeres que trabajan en las maquilas. Y por supuesto, ya se imaginarán todo el nivel de flexibilización laboral. Y dentro de la pandemia, otra vez, una acentuación o una intensificación de esa vulneración en términos de su trabajo, o del valor de su trabajo, mejor dicho. Y otra vez, esas mismas mujeres son cabezas de grupos y organizaciones, como por ejemplo los comités de aguas. En el departamento central hay más de 1 millón de personas que no tenemos acceso al agua potable. Es muy grande porque es básicamente el 50% del total de la población del departamento central. Y quienes son las líderes, digamos, cabeza de todos estos grupos y organizaciones en los asentamientos urbanos somos las mujeres. Y en ese sentido, la izquierda en general tiene una deuda con la reflexión y la organización que también debe hacer hacia el tema de las mujeres y cómo estamos trabajando. No sé cómo está en Argentina, pero aquí en Paraguay últimamente, como en la izquierda no nos cansamos de dividirnos, ahora nos dividimos entre izquierdas y feministas. Entonces, la situación de trabajo de base, que es el trabajo territorial y el trabajo donde se siente todo el sistema. Imagínense a una mujer que vive en un asentamiento urbano, que es trabajadora en una maquila y que es presidenta, por ejemplo, de su comité de agua. Que tiene que caminar, algunas mujeres tienen que caminar 15 kilómetros con baldes con recipientes de 10 litros para ir a traer agua encima de sus cabezas. O sea, esa es una realidad concreta y que permite que nos organicemos también en los sectores más urbanos o suburbanos. Porque, bueno, la lucha política de las mujeres y disidencias está en un proceso también de articulación en Paraguay, nos permite, más allá de aquellas agendas muy institucionalizadas, como el tema de la paridad o como por el tema del feminicidio, que es bastante nuevo, que bueno, que nos permita hablar también de otro tipo de violencias que se desarrollan en territorio con los sectores más vulnerables y que atraviesa todo esto, desde la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia doméstica, que bueno, con este tema de la pandemia hubo un aumento que demostró incluso las cifras que siempre estuvieron ocultas en realidad. Así que nosotros estamos en este proceso de discusión donde llegamos a un consenso justo antes de la declaración de la cuarentena absoluta, en que más allá del avance o no de algunos partidos de izquierda o de centro, autodenominados demócratas, en la discusión de la agenda, nosotras seguir avanzando dentro del movimiento,
sin renunciar a los partidos, porque hubo también una posición de muchas de salirse de los partidos políticos al no incorporar, digamos, el tema de las mujeres, del feminismo, de las disidencias, muchísimo menos. Ese es un tema tabú que un candidato no quiere hablar porque, bueno, va a perder votos. Pero finalmente el que va a trabajar en territorio y el que está poniendo el cuerpo en todo el proceso de lucha, bueno, somos nosotras. Así que estamos en esa discusión. La última que nos llevó a discutir fue el proceso de Bolivia, que permitió hacer una discusión muy intensa, muy profunda en ese sentido, sobre, bueno, el papel que cumplimos las mujeres, las posiciones encontradas que hubo de grandes referentes dentro del feminismo, entre si era golpe o no era golpe, lo que pasó en Bolivia, qué pasó con el tema de nuestras compañeras que estaban ahí en primer lugar de la trinchera, y cómo debía ser nuestro rol, ¿verdad? Yo creo que nosotras, más allá de por lo menos la conclusión y el consenso que llegamos aquí en Paraguay, es que nosotras, las feministas, disidencias y la diversidad que hay en términos de organización, de tomar esa diversidad como su mayor riqueza y no como ningún punto que nos permita desarticularnos nuevamente o dividirnos, y que por supuesto tomar posiciones políticas es una tarea urgente todos los días. Todas nuestras posiciones son posiciones políticas. Son posiciones políticas en contra de un modelo capitalista, patriarcal, estructurado, racista, que hace que los sectores más vulnerables cada vez estén más vulnerables en su... y que aquellos políticos que quieran hacer la política del discurso políticamente correcto, bueno, que lo hagan ellos, pero que nosotros no podemos retroceder en términos de los pequeños avances que hemos tenido en términos legislativos, que bueno, fue gracias a la unidad y a la organización de todos los grupos que nos permitieron avanzar en el Parlamento. Como nosotros decimos, primero la ley la ganamos en la calle para después ver el resultado de votación en el Parlamento. Eso en términos del vínculo movimiento social, parlamento u otras instituciones. En Paraguay hoy en día gobierna la derecha y bueno, hemos tenido más que avances, algunos retrocesos en términos, por ejemplo, de educación sexual básica, no vamos a hablar de otras cosas que generan datos que son muy vergonzosos, incluso para cualquier gobierno. La cantidad de niñas madres de 9 a 14 años en Paraguay es una cifra de la vergüenza para toda la... Niñas que el 10% de niñas embarazadas, o sea, mejor dicho, abusadas sexualmente y como consecuencia embarazadas, tienen abortos que ni siquiera son conscientes de haber tenido esos abortos espontáneos porque ni siquiera tuvo una atención médica prenatal o lo que sea, porque es una niña que está siendo víctima de abuso sexual en su propia casa. Entonces, esa situación de muerte de niñas de 9 a 14 años por embarazos o por, mejor dicho, actos de violación sexual que no son registrados como actos de violación sexual, hace que, bueno, nos interpele a todas como parte y, bueno, y que levantemos eso hoy en día como parte de nuestra bandera principal. De tal manera que el Ministerio de Educación en algún momento pueda dejar de desarrollar conceptos religiosos antes de que científicos, y que podamos las niñas, por lo menos en nuestro país, tener derecho o acceso a la educación. Nosotras estamos hablando en Paraguay hablando números, 760.000 mujeres que reciben tratamientos por complicaciones de aborto. ¿Qué significa esto? Que van a una clínica privada o van a una clínica ilegal, incluso en algún barrio, en alguna periferia,
que para no denunciar los casos de abuso sexual son sometidas también a abortos de manera clandestina. ¿Cómo se registran esto? Una vez que tienen que entrar al sistema, una vez que falla el sistema de aborto clandestino y se ve la posibilidad de muerte, entonces ahí se acude al sistema de salud público, digamos. Entonces, bueno, no les quiero abrumar con estos datos tan terribles, pero sí en Paraguay tenemos como 3 ejes fundamentales en este momento de acuerdo. Bueno, que son todas esas campañas que estamos realizando en términos a las diferentes formas de violencia que tenemos, el tema de la educación sexual integral para los niños en la educación y por supuesto una agenda más institucional en relación al tema de la participación política de las mujeres, que es el tema de la paridad. Pero después de eso, diferentes grupos tienen como consigna principal el tema del reconocimiento de sus derechos por parte del Ministerio de la Mujer, el tema de las muertes violentas, que son asusadas incluso desde el propio Parlamento hacia las trabajadoras sexuales, hacia todo lo que sea, todo lo que no se enmarque dentro de su concepto tradicional de mamá, papá e hijos. En fin, esa discusión que hoy en día está bastante candente. Hace 2 días hubo una discusión en el Parlamento en el que casi se rechaza un préstamo porque el Banco Interamericano de Desarrollo usó la palabra género. Imagínense, ni siquiera estamos hablando de grandes políticas transgresoras, ¿verdad? Es un préstamo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo para que funcionen los números, por ejemplo, de emergencia de 3 dígitos, o llamar al 911 de la policía para informar algún tipo desde ruido molesto hasta violencia doméstica. En fin, pero en términos de organización, yo creo que sí está nuestro mayor avance. En términos de articulación, antes, en el pasado, cada una hacía su propia marcha del 25, del 8, con sus propias banderas, se invitaban. Hoy en día estamos todas juntas en una sola articulación, tomando en cuenta las experiencias de cada grupo y de cada organización que nos permita avanzar. Tenemos un manifiesto único, hace 3 años que tenemos un manifiesto único todos los años, acordado y consensuado por todos los grupos, organizaciones, y que nos permite cada año aumentar la participación también de mujeres en los grupos comunitarios. Las mujeres se acercan más, nos estamos acercando más a las organizaciones más cercanas a nuestro barrio, a nuestro territorio. Ese es un dato que a mí me parece fantástico, porque siempre las reuniones o este tipo de eventos se concentraban mucho en la capital del país. Hoy en día eso está, o sea, nuestra organización es a nivel nacional y está estructurado a nivel territorial, que nos permite llegar a más mujeres con posibilidades o con deseos, mejor dicho, de organizarse y de recibir algún tipo de formación política y algún espacio donde pueda también desarrollarse con sus inquietudes. Bueno, nosotras estamos así en Paraguay, organizadas, movilizadas, tratando de ganarle en el debate público siempre a los grupos antiderechos, comandados por pastores, por la propia Iglesia Católica, y últimamente sí por el sector evangélico, que todas creo que acá nosotras conocemos, que mueve millones, pone diputados y senadores en el Parlamento, que es el grupo del conocido Pastor Abreu. Entonces, con nuestro debate en este momento, más que entre nosotras, felizmente, es con los antiderechos, que bueno, estamos siempre combatiendo en todos los espacios que se nos permita. Yo me quedo por aquí. Ahí está. Gracias, Rocío.
Bueno, yo les invito a las compañeras a que abran los micrófonos o que se anote en el chat la que quiera hacer algún aporte. Tenemos todavía casi nos quedan los 50 minutos de taller para también pensar, digo, en base a tanto lo que plantearon Pancha como Rocío, similitudes y diferencias que estoy segura que se van a sentir identificadas con muchas de las cosas que dijeron. Y bueno, no sé si alguna quiere hacer uso de la palabra, está más que invitada. O abrir el micrófono o a anotarse en el chat. Bueno, si nadie arranca, arranco yo. Que no tengo muchos problemas para hablar. Bueno, si quieren hacemos, porque por ahí, bueno, para empujar un poquito más el debate, no siempre es fácil, a través de las plataformas nos permiten más encuentros, pero no tiene esa calidez de lo personal, ¿no? De verse cara a cara, de sentirse, de abrazarse, sobre todo porque es lo que vivimos históricamente en los encuentros. Pero bueno, me pareció muy interesante tanto la experiencia que contaba Pancha, hablando de la lucha en contra del extractivismo, que bueno, yo lo pongo también en términos casi personales. Yo soy de la ciudad de Rosario y estamos ante una quema histórica de lo que son los humedales, en cuanto a que si bien es un territorio donde siempre, digamos, hace muchos años que hay actividad productiva, digamos, donde hay un corrimiento de la frontera de producción y hay actividades productivas, sobre todo actividades de ganadería, que se dan en el marco de lo que son las islas, y es el humedal, digamos, que aparte un ecosistema que tiene obviamente fauna, flora y que es fundamental para la vida y para la calidad de vida que tengamos en nuestra ciudad, en nuestra zona. Estamos ante una baja histórica de nuestro río, que es el río Paraná, y que obviamente no es que, si bien ahora estamos viendo estas quemas, no son la primera vez que suceden. En la provincia de Córdoba, seguramente, no sé si hay compañeras de Córdoba, también pueden contar también la experiencia que están pasando allí, pero sin dudas hay una profundización de todas las crisis, sobre todo las crisis ambientales, donde, bueno, nosotras quienes históricamente, y también lo hemos visto y lo vemos en las asambleas acá por los humedales, lo hemos visto en las asambleas contra la megaminería en Mendoza, digo, también si están las compañeras de Mendoza o de las provincias cercanas a la cordillera de los Andes, donde los emprendimientos de megaminería han puesto en jaque también el acceso al agua de la población, las compañeras que están peleando por el acceso a la tierra en distintas también provincias, que también inclusive el acceso al agua sigue siendo una cuestión casi de privilegio, ¿no? Algo totalmente necesario para la vida. Ay, mira, la veo a Debo, que ahora le vamos a dar la palabra, de Puerto Rico, que la veo que ahí se sumó. No te había visto, Debo. Pero bueno, digo, estamos claramente, digo, si bien estamos hablando de países que nos separan esas fronteras naturales o esas fronteras también delimitadas por las personas, o diría por el hombre, porque vieron que siempre aparece esto de la idea del hombre y que también forma parte de la historia patriarcal en la que estamos insertas y que la estamos combatiendo día a día para transformarla. Bueno, nos implica también que esa historia y todas las cuestiones que planteamos sean comunes. Lo que planteaba Rocío, que son los ejes que planteaba en cuanto a... ahí, bueno, Pancha hace un pequeño análisis aquí por el chat de que la realidad de los países que habitamos nos cruzan las mismas violencias y esas lógicas extractivistas, los planteamos en términos de la producción, pero también lo que planteaba Rocío con respecto a las luchas por la ESI, por cuestiones más de participación política de las mujeres,
por las luchas en contra de las violencias, agrego también obviamente la lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, son claramente las luchas que también llevamos en nuestras compañeras y compañeros de Argentina, y que bueno, como veremos y estamos viendo, son las mismas que llevan otras compañeras de Latinoamérica. La veo ahí a Debo, no sé si te sumaste hace un ratito, Debo, de Puerto Rico, violencias. Te invitamos a, si querés, hacer algún pequeño aporte de cómo se está viviendo en Puerto Rico, digamos, cuáles son los principales ejes que están luchando, por los que están luchando allí las mujeres. No sé si me escuchás porque te veo un poco, te veo congelada la imagen. A ver. Bueno, ya sí podré, cuando vuelva Debo le vamos a dar la palabra. Pero bueno, nada, quería hacer esa reflexión, porque me parece esto que nos cruza a todas estas realidades, y que bueno, y que justamente me creo, y apuntando hacia la última pregunta que había hecho de cuáles son aquellas cuestiones por las que tenemos que ocuparnos para pensar en construir esta Latinoamérica feminista y disidente, creo que lo primero es poder darnos cuenta y poder poner en común que estos lineamientos y estas cuestiones, tanto las cuestiones digamos, si hablamos de la cuestión productiva, si hablamos también de la garantía de derechos, hablamos, digamos, de la conquista de derechos en distintos ámbitos que claramente nos hermanan, y que tienen que ser parte también de cómo construimos esa Latinoamérica feminista y disidente, y además que siempre eso también, tenemos el clima ese de época que a veces creamos y que hemos creado las feministas para poder también tener un montón de avances, digo, lo que hacemos en un lugar repercute en otro, y eso también es una lucha conjunta, y por eso, digamos, por eso él tuvo el valor que tuvo también el Ni Una Menos, por eso tiene un valor enorme de seguir luchando en todos lados por el aborto legal, porque sabemos que los avances de nuestras compañeras en cualquier lugar de Latinoamérica van a implicar un avance en discusiones, también resistencias, como bien planteaba Rocío, sobre todo con respecto a los evangélicos, estamos transitando exactamente la misma situación, con esos espacios conservadores que no solamente que acaparan bancas, digamos, que participan en la política, que votan en contra de los derechos de las mujeres y disidencias. Y bueno, y un poco me parece que ese entramado es más que interesante en cuanto a poder seguir charlando. Bueno, no hablé solamente porque ninguna se animaba a abrir el micrófono, pero bueno, las quiero invitar a abrir el micrófono, algunas compañeras están escribiendo, pero bueno, sí le pediría, me gustaría que Debo, ahora sí te veo, si querés presentarte, y contarnos un poco cuáles son un poco las demandas y lo lo que fuertemente tiene impacto en la política y en la agenda social allí en Puerto Rico. Sí, hola compañeras, ¿cómo están compañeros? Me disculpo por llegar tarde, pero les cuento un poquito. Puerto Rico, creo que estamos teniendo una buena discusión sobre los temas de feminicidios, transfeminicidios. Estamos a la vuelta de unas elecciones que son en noviembre, y acabamos de pasar un mes que ha sido el mes más violento en Puerto Rico en cuanto a feminicidios y transfeminicidios. En un mes mataron a 7 mujeres, entre ellas una mujer trans. Así que llevamos 2 años en que se ha estado pidiendo desde las comunidades y las organizaciones feministas que se declare un estado de emergencia, y no se ha declarado aún. No se planteó un plan de alerta nacional el año pasado, pero no se ha hecho ningún protocolo, no se han hecho ningunos cambios. Así que en este mes hemos estado muy fuerte en las redes, en la calle, y tratando de traer de nuevo el tema, creo que se ha logrado que por lo menos los candidatos están discutiendo el tema, pero tenemos lo que mencionaban, una comunidad altamente, un grupo de organizaciones que son altamente conservadoras y religiosas del lado cristiano, que están en contra de la perspectiva de género y lo siguen atacando.
Así que esa es la lucha, pero creo que se está dando un buen debate. Yo creo que hay un momento en que la prensa se ve un poco abierta a discutir el tema y lo estamos empujando también para tratar de pedir que se tipifique el feminicidio y el transfeminicidio, porque no está tipificado, simplemente se trata desde el punto de vista de un crimen violento con agravantes de violencia doméstica, creo que solamente violencia doméstica, así que estamos tratando de abrir el debate y hablar no solamente de violencia doméstica, sino hablar de violencias de género, incluir a las comunidades LGBTQI+, y en eso estamos. Así que estamos honradas de estar participando en estos espacios internacionales y latinoamericanos para ir aprendiendo más de ustedes. Gracias, Debo. Bueno, allí algunas compañeras dejaron algunos mensajes en el chat. ¿Alguna compañera le gustaría tomar la palabra para hablar? Abrir el micrófono. No me dejen hablando sola. A ver. Hola, si querés hablar. Muy bien, Guada, muy bien. Si es para hablar, hablo. Bueno, yo soy de Mumala, Córdoba, y justo vos tocaste el tema del tema de los incendios. Estaba pensando en lo que decía la compañera de Chile. Sí, estamos viviendo una situación extrema con los incendios. El 98% de los incendios de la provincia de Córdoba han sido exprofesos, están muy relacionados a emprendimientos inmobiliarios, zonas donde hay quemas, son lugares que luego van a ser vendidos para hacer countries o proyectos inmobiliarios. Yo particularmente estoy de voluntaria en el COE. Soy estudiante de psicología, así que estoy yendo a los lugares donde están los incendios para hacer acompañamiento de primera instancia a evacuados y a bomberos. Y uno cuando ve la realidad es muy fuerte, pero si a eso le sumamos que en los lugares donde hay los incendios, que son zonas serranas, bastante alejadas de las ciudades, se encuentran con esta otra realidad, que son la de violencias, embarazos adolescentes, violaciones intrafamiliares, lo que decía la otra compañera de Paraguay sobre abortos en menores o niñas madres. Entonces tenemos esa doble realidad y ese doble castigo a los cuerpos femeninos, que es por un lado los incendios y perder casas y perder terrenos, pero por el otro lado esa realidad que no se ve, que no se habla, de intentos de suicidios adolescentes, producto de violaciones o embarazos adolescentes. Eso que en ciertos lugares está incluso normativizado, es como, bueno, pasa eso, en el campo pasa eso. Y bueno, es luchar desde ese otro lugar, ¿no? De romper esa normatización de padecimientos femeninos y niñeces, tratar de luchar por una niñez acorde. Bueno, eso quería decir. Gracias. Gracias, Guada. ¿Alguna compañera más que quiera tomar la palabra? Allí Greta, vive en Córdoba, es licenciada de psicopedagogía, les decía que en la actualidad los discursos de odio y el patriarcado son moneda corriente por estas tierras, trabajo en escuelas católicas que retrasan décadas y desde mi lugar como adulte, guía, trato día a día de generar conciencia ambiental, política y de género, y también me parece interesante cómo aparece esta concatenación de los distintos temas que venimos tocando. Alma de Mendoza nos dice que ahí el tema de la minería sigue sonando a pesar del rechazo de la gente hacia la reforma de la ley que protege el agua, como una salida, me imagino que como una salida económica para esa, digamos, es por eso que sigue sonando la minería, a pesar de todo el rechazo
histórico además que tiene el establecimiento de las megamineras en la zona de la cordillera, y es increíble cómo las fronteras no existen entre nosotras y podemos conocer que en otros países del continente nuestras luchas se unen, y que además tienen distintos estadios. Digo, lo que planteaba también Debo, es algo, digo, nosotras hemos podido hacer unos avances que tampoco hace muchos años, no son de hace muchos años, pero sin dudas estamos ante un cambio que esperamos un cambio, digo, de reconocimiento también de esas violencias, y que eso también se reconozcan en distintas instituciones, para poder también transformar, ¿no? Transformar, ¿no? Esta Latinoamérica en la Latinoamérica que queremos, o en la que nos gustaría vivir. ¿Alguna compañera quiere tomar la palabra? ¿O quiere abrir el micrófono? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, a ver. Hay Marina. Sí, te Sí, escuchamos, hola, soy Marina. Marina. Buenísimo. Bueno, primero saludar al espacio. Está buenísimo que estemos juntos a pesar de esta pandemia. Acá la experiencia en Mar del Plata, voy a hablar más que nada, o sea, de la cero conciencia que hay en la gente en general que no está organizada, ¿no? Y lo que tiene que ver con el tema del cuidado del mar. Por ejemplo, les doy un ejemplo de la otra vez unas personas hicieron una intervención en la playa popular de acá de Mar del Plata. Pusieron más o menos 500 banderas argentinas que representan las víctimas de COVID acá en Mar del Plata. ¿Qué pasa? Esas banderas están hechas de plástico y esas personas que pusieron eso después no fueron a buscarlas. Entonces eso está bueno, o sea, el gesto, pero no fueron conscientes en que iban a dejar basura ahí en el mar, ¿no? Entonces acá en Mar del Plata no hay a pesar de vivir acá y estar cerca del mar y todo, no hay mucha conciencia de las personas en cuidarlos, ¿no? También, por otro lado, todo lo que tiene que ver con el negocio del pescado, digamos, es muy explotado acá. Ya no tenemos casi recursos, ¿no? para que la gente pueda trabajar de ahí, desde el puerto. Y bueno, tiene distintas problemáticas el puerto. Así que, no, más que nada decir eso, o sea, está muy difícil la lucha con perspectiva de género desde el ecofeminismo acá. O sea, no hay mucha conciencia, y creo que nuestra tarea desde Mar del Plata, desde el feminismo, tiene que ser esa, ¿no? Empezar a agitarla, digamos, con tomar más conciencia de lo que tenemos que cuidar, ¿no? Desde nuestra ciudad, y bueno, replicarlo en todos los territorios. Buenísimo, Marina. Gracias. ¿Alguna compañera que quiera tomar o compañere que quiera tomar la palabra? Abra el micrófono nomás. Hola chicas, acá Vero de Momala Tigre. Yo quería decir nada más que América Latina va a ser toda feminista y que aguante la lucha, compañeras. Gracias, Vero. Hola compañeras, compañeros. Hola. Bueno, primero quiero como agradecerles el estar acá en este espacio y el haber organizado el encuentro. Es muy emocionante. Y después quería contar un poco mi experiencia soy de Bahía Blanca y estuve 4 años viviendo en Capital. Y hace poquito, bueno, cuando empezó la pandemia me vine a Salta. Y pensaba en relación a todo esto que fue surgiendo, en los grandes avances que hubo en los últimos años desde el feminismo, desde los movimientos LGBT, pero que son avances que en Capital para mí eran muy palpables. Yo estaba trabajando con violencia de género, estaba militando bastante en la calle, y
y que son avances que acá veo que falta muchísimo tiempo para que realmente se empiece a pensar desde la sociedad, ¿no? Hay movimientos, hay mucho feminismo también acá, pero estamos mucho más lejos, me parece, de implementarlo y de que realmente se llegue como sociedad a pensar de la manera que quizás yo veía que en Capital ya estaba instalándose un poquito más. Y bueno, no, creo que está muy vinculado a esto que se habló también en el inicio del encuentro de cómo es necesario un movimiento más federal y plurinacional, y que realmente quizás en Argentina creo que ha habido como un montón de cambios y de movimiento, pero que no ha llegado ni siquiera a veces al interior de nuestro país, y que quizás es también la realidad que viven nuestros países vecinos. Y entonces, bueno, no sé, me emociona un montón el que estemos acá compartiendo experiencias con gente, con compañeros de otros países. Y nada, eso era un poco lo que quería traer. Me gustaría por ahí si tienen así más experiencias de acciones concretas que se hayan hecho, que lo podamos compartir un poco más como para comparar y pensar en opciones. Gracias. Buenísimo, Paula. ¿Alguna compañera más? ¿Que quiera hacer uso de la palabra o contar alguna experiencia? ¿Ahí, María? Hola, bueno, la saludo a todas, estoy un poco nerviosa, pero entré un poquito tarde a la reunión y no alcancé a escuchar a la primera compañera, que creo que era Pancha, pero sí a las demás. Bueno, por ahí mi aporte, yo soy de Neuquén y digamos lo que tengo para compartir en referencia a lo que comentaron es esto, lo de el extractivismo y lo de tener, digamos, que pienso que podemos tener un hilo conductor que nos unifique como territorio colonizado, es esto que hablamos del extractivismo, y por decir un ejemplo, ¿no? Y el otro, el de la dominación que tienen en este caso no me sale la palabra. Cuando estaba hablando una compañera de la iglesia, del sector evangélico y todo eso, bueno, tiene una historia, digamos, de que nos unifica a todas como latinoamericanas, más allá del lugar de donde venimos. Y pienso que ese es un punto interesante para poder reflexionar y poder vernos, a pesar de las diferencias, digamos, entre países, de sentirnos desde un lugar unificadas, unidas, para luchar, desde un lugar de la desigualdad. Con respecto a Neuquén, brevemente quería contar el caso de esta lucha contra el extractivismo, que bueno, yo fui a conocer la experiencia de una ciudad que es en el norte neuquino, de las ciudades de Loncopué, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, acá también se está dando una lucha que no es definitiva, pero por lo menos se logró, al igual que en Mendoza, frenar el avance del extractivismo. Bueno, fui a conocer la experiencia, ahí se tuvieron que organizar, por supuesto, que fue contra los intendentes, los jueces, fue toda la comunidad. No solamente de la ciudad, que es una ciudad pequeña, no recuerdo el número de habitantes, pero sí también con la situación de dispersión que hay de las comunidades mapuches, que tomaron conciencia y bueno, participaron activamente, porque bueno, el relato era, por ejemplo, que lo he escuchado de una persona en territorio mapuche, y esto tiene que ver con la continuidad del avance sobre nuestros territorios, sobre nuestros recursos, bueno, de una señora que nos contaba que ella, desde el lugar de donde vive, escuchaba las explosiones, ¿viste? Cuando todavía ni siquiera se les había consultado
a ellos, a los mapuches, porque precisamente son los habitantes originarios de ese lugar, y se había avanzado con todo por atrás a espaldas del pueblo. Bueno, brevemente lo que quería contar era eso, que sí, que la lucha es posible, que por lo menos en Neuquén tenemos ese antecedente, y ahora se está llevando adelante otra lucha contra el extractivismo también, que es en la represa que quiere construir, ahora es el Estado neuquino, sobre el río Nahueve, que queda también en el norte neuquino, pero es en la ciudad de Andacollo. Y coincido con las compañeras, estoy totalmente de acuerdo en esto de que las quemas no son intencionales, acá en Neuquén también, solo que en el sector de cordillera hacia el sur, donde están ciudades turísticas como Villa Langostura, San Martín de los Andes, Villa Pehuen, no son espontáneos, que son intencionales, porque detrás de eso está el avance de lo que es el capital inmobiliario. O sea, digamos, en el norte tenemos el avance del capital de la megaminería, en el sur tenemos el avance del capital inmobiliario, que sigue avanzando sobre nuestros recursos. Entonces, bueno, quería compartir esas dos experiencias y, bueno, y las escucho, las sigo escuchando. Muchas gracias. Gracias, María. ¿Alguna otra compañera que quiera aportar alguna experiencia puntual? Yo me imagino además que, y lo reafirmo, que muchas de esos movimientos contra el extractivismo, en contra, digamos, del despojo de los territorios, hay una gran participación de las mujeres. Ahora, de hecho, a las 4 de la tarde tenemos un taller desde las tomas de tierras en Guernica, de mujeres y personas, y mujeres trans, digamos, personas también de la diversidad y de las disidencias, están luchando también por el acceso a la tierra y a una vivienda propia, lo cual es una histórica lucha también de nuestros territorios. Sí, te quería sumar con respecto a eso que dijiste, que me olvidé y lo pasé por alto, que es cierto, porque cuando fuimos con el grupo de la Universidad del Comahue, cuando fuimos a Loncopué contra la megaminería, una de las personas que llevó adelante, que digamos que lideró esa... Que fue como un aglutinador de toda esa lucha, es una mujer, y se llama Viviana Vaca, no la quería pasar por alto. Es una mujer, sí, es verdad. Ella Así que bueno, gracias, corto. Gracias, María. Si quieren también podemos contar, Debo, ahí que te veo con la cámara prendida, si quieren podemos contar un poco la experiencia del mapa de femicidios que hacemos con la red, digo, como una experiencia concreta, por ahí a veces para nosotras, para inclusive las mumalás, es bastante reciente, entonces por ahí inclusive muchas compañeras apenas van conociendo la pertenencia a la red y qué trabajo hacemos a partir de la red. Pero bueno, me parece interesante también para visibilizar, digamos, la búsqueda. Te pido también apoyo, Debo, para que yo haga una introducción también, así también contamos, pero es una experiencia de armado de un mapa donde todos los meses aportamos las cifras que vamos relevando en distintos países de Latinoamérica y podemos hacer un mapa de femicidios y de travesticidios, lo cual también es muy interesante ver cómo esos procesos, digo, esa profundización que vimos, como decíamos todas, de la violencia de género, sobre todo en el ámbito, bueno, claramente digo, en el ámbito doméstico por el tema de la pandemia, bueno, también lo vimos reflejado en el mapa de femicidios, también lo hemos reflejado en los distintos datos que venimos dando, pero bueno, también es una herramienta importante para seguir planteando estos mismos debates que compartimos en la lucha por la educación sexual integral, la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, la lucha por el reconocimiento también de las violencias en las legislaciones, como contaba Debo antes, sin dudas es un insumo para, digamos, una construcción colectiva a partir de un entramado de organizaciones de Latinoamérica para poder visibilizar las violencias. No sé, Debo, si querés agregar algo con respecto a eso. Bueno, Sofía, no sé, creo que has hecho una buena introducción. Comenzamos a trabajar bueno,
Mundosur comenzó la iniciativa de realizar este mapa latinoamericano de feminicidios y a través de eso se ha ido gestando la red latinoamericana contra violencias de género. Y pues la idea es poder tener los números de manera vigente, de manera inmediata, ya que los organismos y las instituciones no los están proveyendo, siempre están retardados, siempre lo que ha encontrado la investigación de Mundosur ha sido que el subreporte de las agencias estatales, que no debe sorprendernos, es bastante grande. Así que es una iniciativa muy importante y también creo que una de las cosas que estamos queriendo organizar es poder como hacer un poco un protocolo o tener unas estancias que sean comunes a los diferentes países de Latinoamérica sobre cómo recoger estos datos, cómo clasificarlos, para ir saliendo un poco de ese espacio de que muchas veces nos dicen que, bueno, que los números varían demasiado de un lugar a otro, la manera como se recogen. Entonces, para que tengan más vigencia, puedan ser más comparables a nivel de la región, eso sería bien importante. También para hacer como un llamado más fuerte a los gobiernos de que esto es algo que hay que prestarle atención. Simplemente ha sido una herramienta también para visibilizar a nivel regional y local, porque bueno, nosotros desde Puerto Rico siempre ha habido una visión bastante hacia adentro, y porque siempre ha habido este espacio de vivir una realidad colonial en la que ni siquiera nos consideran un país en las Naciones Unidas, pero cuando estamos en Estados Unidos tampoco somos un estado de Estados Unidos, entonces estamos un poco a la deriva, y incluirnos en este espacio de, por ejemplo, el mapa latinoamericano nos permite trabajar y encontrarnos con el gobierno y como que ponerlos en evidencia de que tienen que ver de que hay alguien que está pendiente, hay un espacio que se fija y que se da cuenta que esto es un problema y que hay que atenderlo. Y nos imaginamos que pues, en los diferentes países esto ayuda también, ¿verdad? Esta visión desde afuera y cuál es la imagen que presentan a los países afuera. Así que ese espacio latinoamericano sirve esa función también. Y un poco pues de solidificar y poder generar acciones a nivel regional como el manifiesto que creamos, que desarrollamos, que se leyó cuando se hizo el lanzamiento de la red. Y nada, seguimos tratando de fortalecer la red, de configurarnos para poder tener una presencia más fuerte, desarrollar unos nuevos proyectos. Queremos también trabajar, por ejemplo, un mapa sobre los transfeminicidios y para darle mayor visibilidad a este tema. Estamos. Bueno, eso es una de las cuestiones por ahí que Paula nos decía de compartir más las experiencias y digo, bueno, y también esto de que a veces, como también es una iniciativa bastante incipiente, la conocemos y encima se dio la virtualidad, así que las posibilidades de conocimiento son bastante pequeñas. Está bueno también saber que tenemos esa herramienta y que la estamos construyendo. Y que bueno, es una experiencia más de integración y de articulación entre las distintas organizaciones feministas de Latinoamérica. Bueno, les invito a abrir el micrófono si alguien más tiene algún aporte más que quieran hacer. Quería aportar algo. Dale, Rocío. Sí, muy atenta escuchando a las compañeras. Creo que es importante compartir las experiencias concretas. Nosotras en territorio y principalmente en los asentamientos, yo fui diputada nacional y durante mi periodo impulsamos el tema de la ley de violencia, la ley de género contra todo tipo de violencia, que terminó llamándose la Ley de Protección Integral para las Mujeres contra toda forma de violencia. Un nombre para mi gusto muy paternalista, pero que fue el que ganó la votación. Y ahí en ese avance, por ley, hoy en día existe la obligación de crear el observatorio en relación al tema del feminicidio. Pero ¿qué es lo que seguimos discutiendo? Por más que los sectores fundamentalistas están todo el tiempo presentando propuestas de derogación de nuestra ley. Entonces nosotras estamos luchando siempre para que no se derogue nuestra ley, por más que tenga algunas cuestiones así muy incompletas.
porque es la iglesia, los sectores evangélicos, que yo creo que dentro del feminismo y dentro de nuestro pluralismo y la diversidad, no tenemos que dejar de mirar cómo están actuando estos sectores de poder, principalmente vinculados a la cuestión religiosa. Hace una semana, 10 mujeres, 10 compañeras, fuimos amenazadas, por ejemplo, de muerte en las redes sociales, porque iniciamos el debate del tema de cuarentena con derechos y volvimos a hacer la discusión sobre el tema del abuso sexual y el tema de la muerte materno-infantil en Paraguay. Y imagínense, discutir un tema como el tema de la muerte materno-infantil y cuáles son las causas, provocó que estos sectores fundamentalistas nos amenacen. Por supuesto, incluida una senadora o una ex legisladora, como en mi caso, por supuesto que al sistema no le importó, ¿verdad? Todo eso cuando recibimos el tema de las amenazas y no hubo ninguna respuesta por parte del Estado. Por supuesto que tampoco nosotras esperábamos. Lo que queríamos mostrar es la acción tan violenta a la que recurren algunos sectores con la mayor absoluta impunidad. En los territorios, nosotros estamos teniendo la experiencia de ir a los centros, no sé cómo estará el sistema de organización de salud en sus países, pero aquí en los lugares muy pobres, tenemos los dispensarios médicos. En esos dispensarios médicos van las mujeres para tratar de tener algún tipo de acceso a la información, al uso de anticonceptivos, al tema de su cuidado, de su salud sexual en general. Por supuesto, lo que básicamente, como digo yo en forma de ironía, pero ni tanto, por supuesto lo que reciben básicamente es, en vez de un material educativo, es la Biblia y un rosario, ¿verdad? Si no te querés quedar embarazada, no abras las piernas. Esa es la frase recurrente en los centros de salud cuando mujeres jóvenes van a pedir información acerca de su cuerpo, de su sexualidad, y bueno, todo un sistema rechazando la pregunta. En ese sentido, nosotras nos autogestionamos y organizamos lo que son los círculos de apoyo. Los círculos de apoyo organizamos, por ejemplo, un círculo de apoyo que exclusivamente se dedica a acompañar a mujeres con el tema de violencia obstétrica. Mujeres en cualquier ciclo de su edad. Violencia obstétrica. Nos organizamos no solamente para hablar del tema del feminicidio, sino también sobre el tema de violencia política o violencia laboral. O sea, más o menos, básicamente, por cada tipo de violencia, un círculo de apoyo. Un círculo de apoyo que nos permita a aquellas mujeres que nunca en su vida, algunas de ellas escucharon ni siquiera la palabra feminista, pero que están sintiendo en todo su cuerpo la exclusión, la discriminación, la violencia, el abuso, y que de repente decide decir basta con cualquiera de esas, de lo que está sintiendo, tenga posibilidades de recurrir y conocer algún tipo de círculo que esté organizado en su propio barrio, en su propio territorio. Y sobre todo, trabajamos mucho el tema de la confidencialidad. Para nosotras fue muy importante porque tuvimos experiencias donde mujeres venían a plantear su situación de violencia, mujeres que son violadas dentro del matrimonio, por ejemplo, y que, bueno, finalmente no sabemos cómo el esposo se terminaba enterando de que participaba de ese tipo de reuniones. ¿Me explico? Entonces, hicimos un trabajo con las propias militantes, con las propias activistas, y es lo que nosotros le llamamos una especie de trabajo piramidal, donde cuando vemos que una militante, que una activista está con posibilidades de asumir la responsabilidad de llevar adelante un círculo de apoyo, porque decimos la salida nunca es individual, no es una mujer sola ante el sistema, yéndose a la comisaría, al juzgado, a la fiscalía, a la institución que sea que tenga que recibir su nunca, porque decimos, ¿qué significa la frase no estás sola? Porque normalmente cuando una mujer decide romper un círculo de violencia, sea cual fuera, laboral, porque también las mujeres son víctimas de acoso sexual por el patrón o por el líder del sindicato. Entonces, decimos nosotras, estamos atrapadas en ese mundo donde le quiero denunciar por abuso o por coacción a mi patrón, pero el líder sindical tampoco se queda muy atrás.
en términos de pedir favores a cambio de luchar por algún derecho. Entonces dijimos, nosotras no queremos tener una actitud separatista dentro de la sociedad, pero también sabemos que la consigna, cuando te dicen no estás sola, ¿qué significa no estás sola para una mujer que está siendo invitada, convidada a romper su círculo de violencia? ¿Qué le espera allá afuera? Y realmente le espera la soledad, le espera todo un sistema que está preparado para rechazarla, para no recibir su denuncia, para revictimizarla y todo lo que nosotras aquí bien conocemos. Entonces nosotras, de acuerdo a ese mapa, me vino esta experiencia, porque más o menos de acuerdo al mapa del observatorio, nosotras vamos viendo dónde hay mayores casos de abuso y ahí vamos nosotras a que las mujeres se organicen. Porque la salida nunca va a ser individual. Entonces, hay la crítica que nos hacíamos las feministas, más antiguas, digo yo, ¿verdad? No soy de las antiguas, pero estoy ahí soy como la hermanita sándwich, estoy en el medio entre las jóvenes y las más antiguas. Le digo, no permitamos que nuestra, por supuesto, discusión conceptual, metodológica, excluya a la mujer que está en territorio, que está en el barrio, que está en un asentamiento, que está en una maquila, a querer sentirse parte de este movimiento, que es un movimiento crítico, contestatario a todo el sistema. Y donde ella misma está sintiendo todo el sistema en su propio cuerpo. Que tenga una organización lo más cercana. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Hacemos un mapa de territorio, hacemos todo como hacen los militares, el conocimiento militar para el territorio de ataque. ¿Dónde está el centro de salud? ¿Dónde está la comisaría? ¿Dónde está la maquila? ¿Dónde está el centro de concentración de las mujeres? Y ahí nosotras nos vamos a volantear frente a la fábrica, sus derechos, le invitamos. Entonces tenemos un día, una hora y un lugar fijo de reunión, donde si yo no me fui esta semana, ni en un mes, ni en 2, ni en 3 meses, en el cuarto mes donde yo decida ir, porque por fin veo que no son mujeres que me van a convertir al lesbianismo y voy a romper con mi matrimonio, abandonar a mis hijos y comer a los niños del barrio, bueno, me acerco, porque sé que tiene un lugar fijo, un horario fijo, y aunque estemos por una, yo le decía siempre, por una sola mujer, no importa, aquí no es la cantidad, sino que es a esa mujer a la que nosotras vamos a llegar, le vamos a acompañar. Porque de lo contrario también a veces nosotros levantamos consignas de ¿qué significa no estás sola? Cuando le decimos que denuncie cuáles son los mecanismos que como movimiento social, más allá del Estado, porque todo el sistema está para joderte. Si nosotras ya sabemos que todo el sistema está para joderte, ¿cómo nos organizamos nosotros? Jamás, que yo le decía a las compañeras, porque yo tuve el privilegio, digamos, de tener la representación durante 10 años, por elección popular, por voto. Le decía, yo voy a asumir esta responsabilidad, pero jamás se les ocurra abandonarme, dejarme sola en el Parlamento. Porque si nosotros perdemos la capacidad de movilización y la calle que ya ganamos, y el debate que ya ganamos en la calle, aunque haya sido una cuadra de nuestro barrio, si nosotras abandonamos eso por una participación muy institucionalizada, vamos a perder. Vamos a perder y vamos a perder mucho, porque lo poco que tenemos y lo mucho que hemos avanzado ha sido porque primero, la conquista en la calle, la conquista en el barrio, la organización en el territorio. Nosotras tenemos el desafío, como este movimiento crítico que es el feminismo, de construir un feminismo en América Latina popular, un feminismo popular que nos permita avanzar muchísimo más hacia ese movimiento y empujar a aquellos que todavía no comprenden, sean dentro de nuestras estructuras, algunas veces muy paquidérmicas, dentro de nuestros propios partidos políticos, tratar de avanzar. Esa es yo entiendo así, nuestra tarea fundamental. Cuando todo el sistema te ataca, sobre todo cuando, digamos, te toca asumir o te pusieron en el lugar de asumir un lugar público y ser una figura un poco más pública, o el tema de la violencia que ejercen todo el tiempo, el rechazo, la violencia, puede ser agotador. Y es agotador de hecho. Pero también las feministas tenemos que incluir en nuestra agenda de las militantes que militan para reclutar y hacer crecer nuestro movimiento, tenemos que aplicar las políticas de cuidado también al interior de nuestras organizaciones. Siempre le digo a las compañeras, cuando les veo muy agotadas, ¿quién cuida a la cuidadora?
¿quién cuida a la militante? Si vos te cansás de militar porque estás agotada por los maltratos, por todo, ¿cómo hacemos para renovar nuestras fuerzas? Y la única forma es crecer, no hay de otra, crecer, 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 crecer en un feminismo popular, antipatriarcal, en un feminismo anticapitalista, que nos permita entender que nuestra lucha es contra todo un sistema. Y no, yo siempre tengo mi refugio cuando siento que la violencia me afecta o me llega demasiado, porque también se meten en todo, ¿verdad? Se meten en todo permanentemente. Me pongo a pensar en nuestras primeras hacedoras o pensadoras, intelectuales, mujeres que se abrieron camino en, yo digo, en territorios totalmente colonizados, en una situación totalmente hostil, en una situación de una violencia que para nosotras podemos comprender leyendo libros y compañía, pero yo digo, si ella pudo en un contexto tan hostil, desigual, asimétrico, que ella me abrió camino para que yo me pueda ir a la universidad, para que pueda tener una cédula de identidad, para que pueda divorciarme, para que pueda incluso ser una mercancía que se venda libremente en el mercado. Entonces, ¿por qué retroceder, verdad? ¿Por qué no sostenerse? ¿Y cómo nos sostenemos? Lo único que nos sistema, así como la salida no es individual a la violencia, tampoco, nunca, jamás la salida va a ser individual, tampoco para ningún tipo de transformación social. Es cierto que nosotras no podemos convertirnos en educadoras de todo, que no podemos asumir toda esa gran responsabilidad, pero nosotros, nosotras, mejor dicho, y nosotras como movimiento crítico, por supuesto que vamos a tener que generar y provocar transformaciones, y todo cambio, como todas aquí sabemos, produce resistencia. ¿Cómo nosotras vamos a organizar para que esa resistencia no se vuelva a su contrario y no se vuelva en contra nuestra? Es el debate permanente, y ese permanente debate se enriquece en la acción práctica. Cuando la Iglesia Católica, el día que en la Iglesia Católica se unieron, como yo dije, en Santa Cruzada, los evangelios, los protestantes de la Iglesia Católica, paga una infinidad de dinero que nosotras todas juntas no teníamos, donde sacaron comunicado diciendo que el día que se debatía el proyecto de ley en el Parlamento, llamaban a los diputados a votar en contra. ¿Saben qué hicimos? Y fui vilipendiada también por las compañeras feministas, otras compañeras que no entendieron la acción. Nos fuimos a llevarle una serenata a la Virgen, con una canción que se llama Ella, que es una canción que compusimos para la campaña de la ley, con una cantante de rock que tiene una voz muy potente, maravillosa voz, maravillosa voz. Bueno, ¿qué hicimos? Yo le dije, bueno, si la iglesia nos rechaza, vamos a llevarle una serenata bajo la falda de la Virgencita, para tratar de hablar de esta realidad que nosotras las mujeres tenemos. Y así hicimos, a pesar de todo el escrache, de todos. Y creo que no podemos despreciar ciertas acciones tácticas. Yo no creo que existan las acciones políticamente correctas. Creo que hay acciones que son tácticas y que son necesarias. Nosotras nos fuimos a llevar serenata a la Virgen en la madrugada, donde la homilía, donde la Iglesia Católica estaba llamando a votar en contra de nuestra ley. Juntamos ese día casi 100.000 firmas para la aprobación de nuestra ley en un intenso operativo que hicimos, donde nos íbamos a repartir agua, a curar a los feligreses. Hicimos de todo. Porque en el grupo en el que yo estoy también tenemos un núcleo que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Y ellas salen a comprar el debate con nosotras y a confrontar con aquello, porque en mi caso, ya atea, de izquierda, satán, ¿verdad? Pero el grupo de las mujeres católicas por el derecho a decidir nos ayudó a avanzar muchísimo, porque era así, como que católicas a favor del aborto, como que católicas a favor de la interrupción del embarazo, como que católicas a favor de la educación sexual. Y ayuda muchísimo. Por eso nosotras creo que tenemos que ser valientes en desafiarnos incluso. Y después el proceso de conciencia, digamos, hará su propio camino. Lo que nosotras no podemos permitirnos es ponernos los parámetros de quién es más feminista que quién tiene la razón. Yo creo que tenemos que saber utilizar y potenciar los recursos que tenemos. El único recurso que nosotras teníamos en ese momento
era una soprano. ¿Y qué hicimos con nuestra activista soprano? Nos fuimos a llevar una serenata, que generó una sorpresa, sí, porque bueno, estaban acostumbrados a los huevos, las piedras, el scratch. Dijimos, vamos a cambiar un poquito. Y nos fuimos a llevar una serenata. Entonces, acciones, las correctas, ¿cuáles son? Las que son necesarias que nos permitan avanzar. Y tener siempre esa valentía que tenemos todas las compañeras aquí, las que nos acompañan cotidianamente, de romper con todos los esquemas, con todos los prejuicios, probar las cosas. Lo único que es que nos equivoquemos, y de eso también se aprende. Muchas gracias, Rocío. Qué bien y qué bueno para este feminismo popular, ¿no? Que queremos construir, federal, disidente, y con todos esos componentes. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Les pido, si podemos abrir las cámaras, un segundito, así podemos sacar una foto. A ver si todas podemos abrir un segundito las cámaras. A ver. Y Cami nos saca. ¿Estamos? ¿Sonríen? Qué bueno verlas. A ver. Cambio, avisanos cuando esté la foto. Ya la saqué. Genial. Muchas gracias a todos. Bueno, lo único que me falta decir es primero agradecerles a las compañeras que se sumaron, tanto de Argentina como de Paraguay, de Chile, de Puerto Rico. Ojalá que esta sea una instancia de muchas. En el chat lo pegué, lo voy a volver a pegar. Son los 3 links para la actividad. Una hora a las 16 horas tenemos una actividad que se llama Feminismo para Habitar, que está hecha desde las tomas de tierras de Guernica. Están nuestras compañeras allí preparando el taller, y a las 20:30 hay un panel de cupo laboral travesti trans y basta de travesticidios, que también las invitamos, está el link pegado allí. Y bueno, y finalmente mañana vamos a hacer con Avi, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos charlando hoy, y vamos a hacer una devolución en la plenaria de cierre, que es a las 15 horas. Así que bueno, gracias por participar y esperamos encontrarnos en alguna de estas actividades. Un abrazo grande. Chao, gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao, chicas. Chao, gracias. Gracias.